Señor, te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Gracias, Padre, por cada tema que compartiremos. Ellos transmiten el espíritu de la visión en cada uno de nosotros y yo te agradezco, Señor, porque tú, a través de la salvación otorgada, nos diste la oportunidad de un nuevo nacimiento. Nos rescataste, nos salvaste y hoy, Señor, que nosotros vamos a tratar este tema del nuevo nacimiento. Queremos vivir, Señor, cada día esa experiencia sobrenatural de la transformación que produce ese nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias, amados, por este hermoso momento de poder compartir con ustedes. Y como decía en la oración, estamos tratando, hermanos, el tema del nuevo nacimiento. Ahora, uno de los objetivos, hermanos, de esta lección, o el objetivo principal, es que cada uno de nosotros entender y experimentar el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué podemos decir como nuevo nacimiento? Amados, es la obra sobrenatural del Espíritu en nuestra vida. El Espíritu de Dios conectado, dice que se ha unido a nuestro espíritu y ahora somos uno. Cuando Dios dijo al hombre, ciertamente morirás, el hombre, hermano, muere espiritualmente y necesitábamos de lo que se habló la clase pasada, de la salvación, porque yo quiero conectar la salvación con el nuevo nacimiento, porque cuando tú eres salvo, cuando tú has experimentado el rescate por el pago del precio de Jesús, hermano, tú vienes y experimentas lo que es el nuevo nacimiento. Ahora, yo quiero que vayamos a la Biblia. Hay un hombre en la palabra de Dios, un maestro de la ley, un hombre que pregunta a Jesús y Jesús le responde. Jesús respondió a este hombre y le dijo a Nicodemo, específicamente le dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, este era un hombre, si hablamos un poquito del texto histórico, este era un hombre que sabía la ley, que conocía la ley, que podemos decir conocía la letra, pero ahora se encuentra con el autor de la vida, Jesús. Y él sabía y entendía que Jesús poseía algo sobrenatural. Si ustedes leen el contexto de San Juan 3, ustedes experimentarán lo que él dice. Él es sincero. Dice, sabemos que has venido de Dios. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y esto me llama mucho la atención, porque este hombre, amados, conocía a profundidad la ley del Señor, pero se encontraba con un gran problema. No entendía cómo Dios operaba. Ahora, Jesús lo confronta, Jesús le dice y le dijo, de cierto te digo, y aquí nace, podemos decir, la doctrina del nuevo nacimiento, y dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, aquí hay dos cosas importantes y yo quiero recalcar, amados, estas verdades importantes en este texto. Primero, Jesús habla de una gran verdad. El nuevo nacimiento es una gran verdad que solamente los que han nacido de nuevo lo van a poder explicar. Por ejemplo, yo cuento la historia, pero de un hombre, de Willy, la famosa historia de Willy, que este hombre, si ustedes han de haber leído ya la lección, era un hombre, hermano, que había sido un criminal, había sido un hombre muy malo, que se había dedicado a la delincuencia por más de 20 años. Este hombre está metido en el crimen organizado. Yo leí la historia en su totalidad y me llama la atención que este hombre, amado, recibe a Jesús
Y después de esa experiencia de recibir a Jesús, entonces él experimenta un cambio de mente y de actitud, un cambio que lo lleva a convertirse a Willy en un tesorero de una iglesia muy grande, o de un grupo de iglesias muy grande. Ahora, la historia de Willy me relaciona con la historia de cada uno de nosotros, porque para hablar del nuevo nacimiento necesitamos experimentarlo. Si nosotros tenemos 20 años de convertidos, en el caso mío casi 30, 30 años, y yo veo 30 años atrás, y usted regresa la vida de 30 años atrás, y usted se da cuenta, amados, de que algo sucedió cuando usted experimentó la salvación. Empezó a ocurrir un cambio, porque más que solamente una doctrina, amado, es una experiencia. Yo les decía a unas personas el día de hoy, uno puede conocer ciertos niveles de letra o ciertas enseñanzas, pero una cosa es experimentarlas. Si cada uno, yo quisiera conceder un tiempo a su debido momento, quisiera que alguien nos contara en breve, no alargándonos en historia, pero en breve, cómo tu vida era antes, hace 10, 20 años, cuando vino la experiencia de la salvación a tu vida, cómo era. Yo tuve la experiencia de recibir a Jesús muy joven. Yo apenas tenía unos 7, 9 años. Yo recibí a Jesús desde muy pequeño, la experiencia de la salvación. Ahora, pero esa experiencia en mi corazón hizo una transformación interna, un nuevo nacimiento. Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu. El agua, amado, era la representación del bautismo. Recuerde que ahí hay un simbolismo de muerte y resurrección, pero también del espíritu, dice, la unión del espíritu con tu espíritu. Porque lo que tal vez mamá, papá, la autoridad y las personas que quisieron transformarnos no pudieron, hermano, cuando el Espíritu de Dios entró en nuestro corazón, Él nos redarguyó, Él hizo un trabajo poderoso en nosotros. Ahora, ¿qué se entiende por nuevo nacimiento? ¿Es la experiencia sobrenatural? Esa es una explicación solamente. Usted dará su propia explicación. Yo me sentí direccionado a hacer lo bueno, cada quien en su propia experiencia. Pero dice, damos esta explicación de que usted puede compartir si es una lección con alguien. Dice que es la experiencia sobrenatural que el ser humano experimenta por medio del Espíritu Santo, que nos guía al arrepentimiento, a reconocer a Jesús como Salvador. Cuando hay arrepentimiento y reconocemos a Jesús como Salvador, entonces nosotros nacemos de nuevo. San Juan 3:6 menciona esto. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, que está con letra mayúscula, Espíritu es. En otras palabras, usted vino en el momento del nuevo nacimiento a conectarse con la vida del Espíritu. Su espíritu tuvo un renacer. Usted empieza a nacer. Él explica lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En esta parte, hermanos, nos habla de dos cosas bien importantes. La primera cosa, o la primera parte nos habla de lo que es nacido de la carne. Nosotros sabemos que cuando hay un nacimiento, tuvo que haber un engendramiento. Y eso estuve yo meditando hoy por la tarde, un engendramiento. Ahora, ¿quién engendró esa persona? La engendró el Padre. La madre concibe, el Padre engendra. Ahora, eso es en un sentido natural. Ahora, en el sentido espiritual, ahora, para que una persona nazca de nuevo,
hay dos elementos o dos elementos importantísimos, hermano, en acción. Primero es un padre. Pablo decía, en Cristo Jesús yo los engendré. ¿Por medio de qué? De la palabra. El que es nacido espiritualmente, el que nació espiritualmente. Un ejemplo, en mi caso, una niña que estaba a punto de morir, dio la palabra y esa palabra entró a mi oído, fue creída en mi corazón y en el momento de ser creído, amado, se experimenta o se accionó ese nuevo nacimiento. Ahora, en relación a los nacimientos naturales, bueno, fue a través de la acción natural de un padre y una mujer, de la intimidad de un hombre y una mujer, nacieron o se dio a luz. Ahora, el nacimiento, amado, el nacimiento de una persona a nivel espiritual, y por eso es necesario, amados, es necesario, lo que yo estaba explicando en el principio, que nos levantemos como padres podamos levantarnos y podamos cumplir nuestra función. Nuestra función es predicar. Fíjese que hay un texto muy lindo en la escritura que dice que la iglesia se salvará. Y la mujer, habla de la mujer, pero que es el tipo de la iglesia. Dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Era un poco contradictorio esto en el principio, pero es de importancia compartirlo con ustedes, porque la mujer, amados, representa a la iglesia. La mujer se salvará engendrando, predicando para que se engendre. Porque cuando tu palabra es lanzada y es recibida en el oído, hermano, ocurre un milagro. El milagro va a ser de que la persona, la palabra es la espada del espíritu, entra en el corazón y si la persona cree el mensaje que tú estás dando, por eso es que nosotros somos llamados, hermano, en el nuevo nacimiento, porque estamos hablando de aplicar esto, somos llamados a dar a luz o a engendrar hijos por medio de la palabra. Pablo alegaba ese derecho y decía, en Cristo Jesús yo los engendré. Ahora, hay una obra, primero dos elementos. Primer elemento, el elemento padre. Diga usted en su corazón, Dios me ha llamado para engendrar. Como iglesia tenemos el poder de engendrar. Ahora, ¿cómo va a ser ese engendramiento? Cuando nosotros desatemos esa palabra, cuando nos comprometamos, amados, a predicar a tiempo y afuera de tiempo. Cuando hayan hombres, hermano, yo venía viajando y hay tantas necesidades. Hay gente que necesita nacer, hay gente que necesita nacer espiritualmente. Y como les digo, no es solamente una doctrina, es una enseñanza que usted tiene que aplicarla. Estábamos en Texas, estaba en el aeropuerto de Texas, y una mujer me dice, Señor, ¿le puedo decir unas palabras? Y yo le digo, claro. Y me dice, yo veo algo, dice, en su corazón diferente al mío, porque ella estaba muy triste. Yo vi un rostro de tristeza y ya le comento que yo soy misionero, o dijo, yo quiero hablar un momento con usted. La mujer estaba en sus horas de trabajo y nosotros tenemos que ser sabios, pero hermano, sabios, pero predicar a tiempo y fuera de tiempo. Esta mujer recibió, hermano, la palabra y quedó conectada con la vida del Espíritu, porque tus palabras producen un milagro. Tus palabras como padre pueden producir el nuevo nacimiento en otras personas. Ahora, el Espíritu Santo nos ayuda, se une a nosotros para ese trabajo. Y mire la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. ¿Cuál es la obra? El Espíritu Santo tiene uno de los papeles más importantes en el proceso, hermano, del nuevo nacimiento, porque Él es el que convence de pecado. Algunas veces nosotros queremos convencer a la gente. Despreocúpese de convencer a nadie. Deje que el Espíritu Santo haga la labor que Él hace. Ahora, ¿cuál es la labor que Él hace? Él convence de pecado. Lo segundo, convence de justicia.
Lo tercero, de juicio, hermano, al que no es creyente. Y luego de su conversión es el que sella y guía al nuevo creyente para tener una vida victoriosa. Pero mire esto que dice San Juan 16, 18 al 11. 16 del 8 al 11 dice, y cuando venga el Espíritu, dice, convencerá, y cuando Él venga, perdón, refiriéndose al Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí. Alguien que no es creyente, pero se le predicó el evangelio. Amado, el Espíritu Santo está unido a tu espíritu y las palabras que tú hablas, las palabras que tú compartes son palabras de vida. Ahora, conectadas con el espíritu. Entonces, usted tiene que tener la convicción, la seguridad que usted no trabaja solo en el desarrollo del nuevo nacimiento. Ahora, como decía en el principio, a nosotros se nos predicó y el Espíritu Santo hizo la transformación. Y voy a hacer una pausa aquí, porque quiero explicar 3 detalles después, pero quiero hacer una pausa y voy a terminar el texto. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre, explicando esas 3 cosas. Primero, de pecado por cuanto no creen. Eso es lo primero. El Espíritu Santo convence de pecado porque el pecador no cree. Segundo, de justicia por cuanto voy al Padre. Y segundo, y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Él nos hace entender, el Espíritu Santo, estas 3 cosas. Lo primero es que el Señor hace entender al pecador y convence al pecador de pecado. ¿Por qué? Porque no creen. Ahora, de justicia, el Señor lo explica, por cuanto yo voy al Padre. Él es llevado al lado, al seno del Padre. Y hermanos amados, ahora la justicia de Dios a través, hermano, de la verdad revelada. Ahora usted hoy, aunque Jesús no esté presente, hermano, en cuerpo físico, sí lo está a través del Espíritu. Y Él nos da la convicción de vivir una vida justa, una vida recta delante de su presencia. Ahora, y lo tercero es el juicio. Usted entiende, usted puede entender ahora, hoy, entiende usted que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y como ha sido juzgado el príncipe de este mundo, usted ya no tiene ninguna condenación. Eso es para los que ahora hemos nacido de nuevo. Ninguna condenación, dice, hay para los que están en Cristo, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. No hay ninguna condenación. Pero quiero regresar un tiempito para tomar unos dos testimonios, unas 2 maneras de vivir antes de experimentar el nuevo nacimiento. Porque, amados, hay personas que nos costó cambiar ciertas cosas, ciertos hábitos, hasta no experimentar el nuevo nacimiento. Y vamos a dar, recuerden, es un testimonio corto porque tenemos que desarrollar la clase. La pregunta es, ¿cómo era nuestra vida sin haber experimentado el nuevo nacimiento? ¿Y cómo es hoy que ya experimentamos la salvación y el nuevo nacimiento? ¿Cómo era nuestra vida? Recuerda eso, ¿cómo era nuestra vida hace 20 años y cómo es hoy? Porque podemos hablar de la letra, hermanos, podemos hablar de la letra y podemos explicar, pero la razón de la letra nos queda corto ante la experiencia. Quisiéramos que si alguien nos puede compartir en breve, recuerden que es algo breve, ¿cómo era tu vida antes de experimentar el nuevo nacimiento y cómo es ahora después de haber experimentado? Mano, Gavino, desde allá de... Bienvenido. Morelita, pastor. Ya. Bien, primero es una verdadera oportunidad saludarlas y saludarlos, pastoras y pastores
de Maná Internacional, apóstol Amén, Carlito. amén. Es un honor. ¿Cómo era mi vida antes de nacer de nuevo? Mi vida era desordenada, mi vida era apegada al ateísmo incluso, ¿sí? Me dedicaba a la investigación, un tanto, yo diría, científica. Entonces, no conocía al Señor Jesucristo, a nuestro Padre Jehová, al Espíritu Santo. Para mí todo esto era, pues, no conocido. ¿Cómo es ahora a partir de que volví a nacer? Mi vida está un poco más ordenada, me inspira, me motiva, me satisface, me provoca más hambre, más sed de conocer la palabra de nuestro Señor. La obra de nuestro Señor Jesucristo me apasiona, me conforta, me admiro en Él, me gozo en Él, ¿sí? Entonces, ahora que entiendo más, quiero saber más de Él, por eso estoy aquí, por eso sé que este es el lugar correcto y exacto, ¿sí? Porque me siento muy bien, me siento satisfecho con todo lo que ustedes comparten conmigo, que es algo muy grande y que me da la seguridad de ver a nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida. De tal manera que felicidades, apóstol. Qué lindo, hermano Gavino. Qué experiencia. Imagínense, alguien que era ateo, un investigador de ahora experimentando el nuevo nacimiento, experimenta una nueva vida. Qué lindo. Y hermano, eso es lo que a veces con letras no podemos explicar. La experiencia nos lleva a otro nivel. Claro, la palabra de Dios ha actuado en nosotros y ejecuta esa transformación por medio del Espíritu. Recuerde que la palabra es la espada del Espíritu. Adancito y Evercito también quieren compartir. En breve compartimos una experiencia. ¿Cómo era nuestra vida antes del nuevo nacimiento? Y ahora que hemos experimentado, hermano, el nuevo nacimiento. Porque es una experiencia. Yo digo que es un nivel que nos lleva a experiencias, a experiencias. Un ejemplo de la experiencia vemos en la vida del apóstol Pablo. Ustedes ven a un hombre que es perseguidor, un hombre que no cree en Jesús, se encuentra con Jesús, experimenta la salvación, experimenta el nuevo nacimiento, que es él el que se enfatiza mucho, parte de la doctrina del nuevo nacimiento, no solo la enseñó Jesús, sino también el apóstol Pablo a través de la experiencia. Adancito. Amén, amén. Dios me los bendiga a todos en esta poderosa noche. Amén. Muy interesante el tema que se está tratando el día de ahora y amén. Podemos y entendemos que todo ser cristiano, si no es nacido de nuevo, amén, le es difícil, amén, servirle al Dios Todopoderoso. Voy a ser breve, voy a contar un poco de mi testimonio. Yo, gracias a Dios, nací y crecí en el Evangelio. Amén. Nací en una familia cristiana. Amén. Pero vivir, aleluya, en una vida del cristianismo, aleluya, sin nacer de nuevo, no es una vida, amén, aleluya, donde nosotros podemos decir que estamos viendo el poder de Dios obrar a nuestro favor o a favor de lo que nosotros queremos que obre. Amén. Pero gracias a Dios, amén, hace aproximadamente 3 años, Dios en su misericordia usó a sus siervos, amén, que son llenos del Espíritu Santo, y Él dio una nueva vida a mi vida. Fui revestido por el Espíritu Santo, puedo decir que nací de nuevo, y ahora puedo ver cosas, amén, ocultas, grandes y maravillosas que Dios tenía para mi vida. Pero eso sucedió solo cuando nací de nuevo. Amén. Muchos podemos decir, soy cristiano desde hace mucho tiempo, pero en realidad no hemos nacido de nuevo. Y es la necesidad de todo cristiano, nacer de nuevo, porque cuando nacemos de nuevo, lo primero que nosotros tenemos es amor.
La palabra dice que el Espíritu Santo es amor, amén, y pudiera decir todos los beneficios que nos da el Espíritu Santo cuando llega a nuestra vida, cuando somos nacidos de nuevo. Esta es mi aportación, apóstol. Dios me lo bendiga. Es un gusto compartir mi testimonio con ustedes. Dios me los bendiga. Amados, yo creo que cada uno hemos experimentado. Por eso les decía, queríamos dar unos 2 o 3 testimonios para que nosotros pudiésemos ver del poder, porque yo cuento el testimonio de Willy. No quise contar mi experiencia. Mi testimonio fue muy, muy pequeño. Un niño de 8 o 9 años no experimentó tantas cosas, pero sí un cambio en el corazón. El nuevo nacimiento trajo a dar vida a mi espíritu y empecé lo que voy a compartir. San Juan 16:13 dice, y hasta ese momento, hermano, en el momento del nuevo nacimiento, nosotros empezamos a experimentar, yo llamo la vida en el espíritu. Ahora, ¿por qué llamo la vida en el espíritu? Porque es ahí, en ese preciso momento, cuando el Espíritu Santo viene y nos empieza a guiar a toda verdad, a toda la verdad, porque sabíamos parte de la verdad, pero esa parte de la verdad tal vez no nos había transformado. Muchos sabían que Dios existía, muchos sabían que el diablo existía, muchos sabíamos muchas cosas, pero ahora dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, dice, a toda la verdad. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a su palabra y nos revela toda la verdad. Esto es importantísimo, porque dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este es un nivel de comunión más poderoso. No solo Él me lleva su palabra y me empieza a enseñar toda la verdad. Si alguien se priva de toda la verdad es porque no lee la palabra. Pero después Él nos invita a leer su palabra es la verdad, Él mismo es la palabra, y esa palabra revelada, hermanos amados, nos enseña desde ese nuevo nacimiento. Antes no, alguien oye la palabra, pero no la entiende, como pasaba con el eunuco. Él leía la palabra, pero no entendía. Muchas cosas de la palabra, que las palabras que Jesús mismo decía, las palabras que yo os hablo son espíritu, dice, y son vida. Ahora, esa palabra que es vida para nuestro espíritu solo puede conectarse con la vida. Y esa vida es experimentada a través del nuevo nacimiento. Cuando una persona ha nacido de nuevo, entonces se conecta con la palabra. Si habían cosas que le ofendían, por ejemplo, yo hablaba con una persona que tomaba mucho y cada vez que yo predicaba y se me salía el tema del borracho, él se enojaba y decía, es que el pastor por mí lo está diciendo porque yo soy borracho. Entonces, y una vez le tuve que explicar, no, habiendo tantas personas, yo no me voy a fijar en una sola persona, se me salió a hablar de eso, pero amado, era porque la verdad sí se sabía. Sí se sabía que los borrachos no heredaban el reino de los cielos, sí se sabía, pero antes de experimentar el nuevo nacimiento, no dejábamos que el Espíritu Santo nos guiara a su palabra y la palabra produjera la obediencia. Ahora, para seguir y continuar, la importancia de la palabra de Dios en el nuevo nacimiento. Esto es un factor importantísimo. Ahora, si usted quiere guiar a personas a que experimenten un nuevo nacimiento, tiene que abrazar la palabra de Dios, saber la palabra de Dios, interpretar la palabra de Dios, compartirla. La palabra de Dios tiene un rol importantísimo en el proceso del nuevo nacimiento, pues es a través de ella, hermano, que somos renacidos. La palabra es enviada, la palabra, dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros predicamos, recuerde, predicamos buenas nuevas. Hay dos maneras de predicar, hermano, el nuevo nacimiento. Uno, decía un pastor que ya está en la presencia de Dios, dice, uno es del monte Calvario y otro es del monte Getsemaní. Del monte Getsemaní, hermanos, se predicó la ley con muy rigurosa. Dios estaba tratando y formando un pueblo y estaba el pueblo, hermano, bajo maldición. Dios había maldecido.
Dios, varios factores, había maldecido la tierra, había traído el pecado, no Dios, el mismo pecado introdujo no solo la muerte, sino también la maldición. Ahora viene Jesús en el Calvario, y en ese Calvario extiende sus manos, muere por nosotros, y Él toma toda esa maldición. Ahora, esa maldición es tomada por Jesús, y nosotros ahora somos los predicadores de esa gracia abundante que habita en Él, el perdón, el nuevo nacimiento, a través de lo que hablábamos de la salvación, de la redención. Ahora, pero ¿por qué es tan importante, hermanos, la palabra? El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:23, dice esto. Y por eso es que la palabra de Dios es importantísima. Amado, ame la palabra, tome la palabra, abrace la palabra, declare, repite. En vez de repetir muchas cosas que no te edifican, que no son buenas, amado, hablemos la palabra. Dice esto Pedro, siendo renacido, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ahí habla de lo que es la corrupción y la incorrupción. Dice, por la palabra de Dios, dice, que vive y permanece para siempre. Qué lindo. Nosotros fuimos renacidos por esa simiente, por esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, nosotros tenemos que ser portadores también de no solo de ese mensaje, sino también de esa experiencia. Qué lindo es convivir con gente transformada. Qué lindo es vivir con gente, no con gente perfecta, no me malentienda. El nuevo nacimiento no nos hace perfectos de inmediato, no, nos transforma día con día hasta que sea el día perfecto. Santiago también habla, él de su voluntad, por eso aquí está el otro factor, el Espíritu Santo convence a través de la palabra. Y dice, Él por su voluntad, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, nosotros, amado, usted y yo, no tenemos, es el mismo cuerpo, son los mismos ojos, son el mismo cabello, pero, amado, dentro de nosotros, esa palabra nos hizo renacer. Aquel hombre que estaba muerto en su espíritu, la palabra de Dios trajo vida y se unió al Espíritu de Dios, y el Espíritu, y ahora son un espíritu con Él, y ese espíritu con Él ha efectuado un poder sobrenatural, y es el poder del nuevo nacimiento. Ahora, hablamos el nuevo nacimiento y el hombre carnal, cómo se desarrolla, cómo se va, cómo se manifiesta esa batalla. Hermanos, nació espiritualmente o nació de nuevo. Vuelvo a reiterar, no quiere decir que sea perfecto, van a haber batallas, va a haber una manifestación, pero el Espíritu nos guía toda verdad a través de la palabra. Mire lo que dice Gálatas 5, 19 y 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Escuchen esto, esto es tremendo. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias. Hay una lista aquí de cosas que esas son las obras de la carne. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, dice, que, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Eso es manifiesto. Quien practique esto, ahí habla de una práctica. Van a haber tentaciones de cualquier índole de esto, no vas a estar exento, va a haber una lucha entre la carne y el espíritu. Pero los que practican, ¿quién es alguien que practica? Aquel que continuamente, ¿qué deporte practicas? Bueno, yo practico continuamente X deporte, pero hay personas
que practican continuamente estas obras. Y hermano, recuerde, toda esa lista son manifestaciones de la carne. Ahora, el nuevo nacimiento y el hombre espiritual, la palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios 5:17, dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora, ¿cuáles son las cosas viejas? Muchas cosas que nosotros practicábamos. No voy a decir como decía un anciano, si ya las cosas viejas, él leyó mal. Decía que era de cambiar todo lo viejo. Dijo, en esto incluye mi mujer, pastor. No, eso no. Su mujer ha nacido de nuevo. Eso no lo puede cambiar. Dice, aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, es un desafío para todos aquellos hermanos que hemos experimentado el nuevo nacimiento, el permitirle al Espíritu Santo que nos transforme a la imagen de su Hijo. Recuerde, la palabra de Dios, el Espíritu nos guía conforme la palabra. Por eso es que el instrumento de transformación en nuestra vida es la palabra. La palabra te va a transformar. El Espíritu te va a guiar a toda verdad. La verdad es la palabra. Y esa palabra te va a llevar a una transformación. Yo no debo de vivir de acuerdo a los deseos de la carne. Efesios 4:24 y 32 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Ahora, este nuevo hombre tiene que estar vestido en justicia y santidad de la verdad, el que ha nacido de nuevo. Por lo cual, desechando la mentira, hay que desechar la mentira. Ahora, se va a presentar, bueno, yo la tengo que desechar. Entre mis instrumentos no debe de existir la mentira. Hablad verdad, cada uno con su prójimo. La Biblia dice, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí hay una cosa, airaos, dice, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y solo ese es un tema, hermano, pero estamos hablando del nuevo nacimiento. Por eso le digo, hay ciertas cosas permitidas, pero hay ciertas recomendaciones. Por ejemplo, si alguno es imposible, vamos a tener momentos en que nos vamos a molestar. Alguien me dijo, pastor, usted nunca se molesta. Ni que fuera ángel, yo me molesto, claro que sí. Me molesto ante ciertas actitudes, me molesto ante ciertas circunstancias, pero procuro en mi molestia no pecar. Aún para disciplinar nuestros hijos, no tiene que ser, hermano, de una manera para destruirlos o decirles palabras groseras, porque ahí nosotros pecamos. Usted quiere corregir, corrija, pero corrija de la manera correcta. Y dice algo muy importante, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que ha nacido de nuevo tiene que ser direccionado a siempre estar dispuesto al perdón, a perdonar. Esto nos habla de algo muy, muy importante. Dice, ni deis lugar al diablo. No se dé lugar al diablo. El que hurtaba o el que robaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Mire la recomendación del apóstol. Nuestras manos son un tesoro. Usémoslas para hacer lo bueno. Para que tenga, dice, que compartir con el que padece necesidad. Esa es una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento. Por eso te digo, no solo vamos a hablar de la doctrina, vamos a ver qué acción vamos a hacer los que hemos sido nacidos de nuevo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. A veces nosotros hablamos tantas palabras y entre esas palabras hablamos ¿Cuál es una palabra corrompida? Aquella palabra que maldice, hermano. A veces no tenemos misericordia ni con nosotros mismos, nos maldecimos a nosotros mismos, maldecimos nuestra canasta, maldecimos todo. Pero dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación.
Yo decía en una enseñanza, tus palabras construyen o destruyen. Tú construyes el futuro de tu iglesia, tú construyes el futuro de tus hijos, tú construyes en tu vida misma, construyes tu vida. Tú te puedes renovar como el águila o te puedes deshacer tú mismo a través de tus declaraciones, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí hay algo muy importante. Imagínate por un momento. El Espíritu Santo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado, dice, para el día de redención. Aquí hay algo lindo. Quiero hacer un paréntesis aquí y recalcar esto. Dice que el Espíritu nos guía a toda verdad. Imagínate, Él es un guía perfecto, es un guía especial que es enviado. Como qué privilegio los nacidos de nuevo tienen, que el Espíritu Santo te guíe. Ahora, pero ese espíritu se contrista cuando lo resistes. Hay personas que resisten en obediencia. El Espíritu te está diciendo, no hagas esto porque la verdad de Dios dice que no lo hagas. No el pastor, no la pastora, no X persona. Es Dios tratando contigo después que has experimentado el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué sucede? Hermano, Él llega a contristarse. La Biblia dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo en ese día glorioso que recibiste al Señor, Él te selló, Él te marcó. Él dice, Él es mi hijo, yo lo voy a guiar, voy a tener una comunión perfecta porque yo vivo en Él, yo lo voy a direccionar. Y qué triste, amados, es que aún ministros, hombres de Dios y mujeres de Dios, contristen y después no sientan la dirección. Dice, yo no sé qué hacer. Si no sabes qué hacer, pregúntale al Espíritu Santo. Hay momentos en los cuales yo he pasado momentos difíciles, cruciales, no solo para mi vida, sino también que involucran el ministerio. Y digo, Espíritu Santo, ayúdame a tomar la dirección correcta bajo tu mano. Y mire qué lindo esto, ya estamos finalizando. Dice, quítese de vosotros toda amargura. Quítese, hay que quitarla. No dice evítela, no, quítela. Trate de quitar la amargura, quite el enojo, quite la ira, quite la gritería y la maldicencia y toda malicia. Antes seamos benignos unos con otros, bondadosos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros Cristo. Esa es la vida del hombre que es nacido de nuevo. Sin lugar a dudas, hermano, el nuevo nacimiento es el milagro, para mi punto de vista, uno de los milagros más grandes de la fe cristiana. Que el ser humano puede experimentar y cuando hablamos de experiencia lo tenemos que llevar a compartir. Yo creo con todo el corazón lo que Jesús decía: si no nacieres de nuevo, no puedes ver, no puedes accesar. ¿Por qué? Porque, amado, la vida en el Espíritu es una experiencia. Como los hermanos decían, yo también lo puedo decir, a mi pequeña edad, a mi corta edad, yo experimenté el momento, amado, de nacer de nuevo, de experimentar en ese hospital antes de una tragedia que iba a suceder a mi vida. Yo experimenté ese nuevo nacimiento y desde ahí hasta acá yo casi consagrado casi toda mi vida de servicio al Señor, y puedo hablar hoy de una experiencia, de la experiencia como ustedes mismos hoy lo han experimentado. Todos tenemos un testimonio. Willy era un testimonio solamente que yo quise usar como introducción, pero en esta noche yo quiero que cada uno nos convirtamos en un testimonio poderoso del nuevo nacimiento. ¿Y cómo aplicar ese nuevo nacimiento en otros?
compartiendo, hermanos. No hay mejor manera. Yo me recuerdo las palabras poderosas de Pedro que decía, lo que tengo, te doy. Lo que tengo, lo que he recibido. Cuando recibimos la salvación, experimentamos el nuevo nacimiento. Cuando experimentamos el nuevo nacimiento, tuvimos la experiencia maravillosa de ver el reino de Dios. Y cuando tú ves y observas todos los beneficios, amado, del reino, tú dices qué gratificante es el nuevo nacimiento. Así es que, amados, les bendigo. Yo creo con todo mi corazón que este tiempo que estamos viviendo será un tiempo de transferencia en que yo profetizo que nuevos hijos nacerán, que sus iglesias serán llenas del favor, de la gracia del Señor. Declaro que tu vida se convertirá en un instrumento de bendición para que muchos nazcan, para que las células, hermanos, los que son líderes de células, puedan tener una explosión de nacimientos, porque el milagro más grande que puede ocurrir en la fe cristiana es que una persona nazca de nuevo. Y ya les dije, se necesita un padre, los padres son ustedes. Se necesita el Espíritu, la ayuda del Espíritu, para que Él haga su obra completa. Y también necesitamos, amados, necesitamos la palabra de Dios. Por eso, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se habla de la necesidad. Por ejemplo, Pedro decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. En el libro de Josué dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué? Porque ella, amados, nos va a dar esa bendición de poder reproducir, de poder engendrar. Y por otro lado, la iglesia hemos sido llamados, cada uno de nosotros, amados, no solo a enseñar la doctrina del nuevo nacimiento, sino de compartir. Que mi propósito era en esta lección, es que cada padre que va a engendrar hijos, como Pablo decía, te engendré en mis prisiones, al otro en los viajes. Pablo engendraba hijos en todo lugar por medio de la palabra, porque la palabra de Dios había sido revelada a su vida y esa palabra daba fruto en cualquier lugar donde aquel hombre llegaba. Y yo declaro que desde aquí, desde California, hasta todas las naciones, nacerán hijos en cantidades. Este año será el año del favor, del nuevo nacimiento, y que hombres y mujeres, hermanos, que somos la iglesia, nos dedicaremos, nos desafiaremos a ganar y a engendrar para que nuevos hijos nazcan. Y qué lindo, hermano, será una iglesia que pueda ver el reino. Yo me emocionaba ahora y decía, Señor, si nosotros podemos ver el reino, oh amado, usted va a estar observando todos los beneficios que el reino tiene.